Órale, niño. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, no me carreré usted eso de órale. Apenas estamos recibiendo la señal de que ya estamos al aire. Deje usted su teléfono. Me da mucho gusto saludarle. Bendito sea Dios que estamos iniciando las realidades y las opiniones de México Prioridad y Foro 21. Y sí reitero, maldita la hora en donde acepté esta alianza con el joven Gerardito, el niño del pañal. Don Gerardo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien, señor Lobardo Espinosa. En mi pueblo me enseñaron a ser educado. ¡Ay, educado! Y si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. ¿Educado usted? Sí, señor. No dudo de sus padres que debieron de haberse vueltos locos. En dos, se partieron en dos. Al darse cuenta de la lacra que hicieron. Fíjese que no lacra, pero sí muy rebelde. Bueno. Desde chaval. Por eso soy brosa. Pero déjeme saludar a nuestra audiencia, como siempre. Mil gracias por permitirnos entrar a su hogar, al trabajo, la fábrica, el comercio, en el auto con manos libres. Gracias, mil gracias. La escuela no, porque ya prácticamente hoy están ya de vacaciones, salvo el personal administrativo que se queda para los que se van a inscribir. Todos los trámites. O los que están entregando papeles de egresos. Saludamos ya a nuestro invitado. Fiscalía General de la República, que ya abrieron carpetas de investigación contra el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Le consulté a Ana Belén si era información real, dice que es un comunicado oficial de la Fiscalía General de la República. No sé si sea, maestro Ojeda, Leobardo, a causa del reportaje o motivado por el reportaje, o fue la gota que derramó el vaso de este domingo de la revista Proceso, donde habla la serie de triangulaciones y personal beneficiado de Enrique Peña Nieto y su círculo, tanto familiar como de colaboradores cercanos. No sabemos hasta dónde vaya a parar esto. López Obrador lo ha negado, ha dicho que no hay tal. La Fiscalía fue la que hace 20 días más o menos dio el adelanto. En una mañanera López Obrador dijo no hay tal, pero ahorita ya es extraño o casualmente emerge este boletín, este comunicado oficial de la Fiscalía General de la República, donde se abre una indagatoria o carpetas de investigación, como se le llama ahora jurídicamente, contra Enrique Peña Nieto. Dentro de las causales está el caso OHL, entre otros tantos. Vamos a esperar, qué mejor que don José Ojeda Bustamante, a quien le doy la más cordial bienvenida como siempre, Pepe, para que nos des tu opinión. Y nada más déjeme comentarle que hoy también estará con nosotros Juan de Dios Flores Arechiga para hablar de desarrollo humano. Estará Consuelo Guevara Montiel para hablar de la primera fábrica de Talavera en Puebla, Talavera La Concepción, que representa el primer taller de Talavera que está vivo, trabajando. Se disputan y siempre ha sido motivo de comentario, que si es Uriarte, que si es La Concepción. Qué mejor que esté Consuelo Guevara para platicarnos acerca de esto. Y estará también pues otro de los divos de México Prioridad, la mirada crítica de Gerardo Pérez Muñoz. Nada más. Así es de que pues empezamos con usted, don José Ojeda. Ya, qué bueno que me acuerdan, ya está de nuevo aquí doña Finita Castillo, libre ya del COVID. Del bicho. Pues sí, y yo la veo hasta más recuperada. Pues le pegó duro. Sí, pero yo no hablo de recuperación en ese sentido, señor. Así que sí estuvo guardada, pero que el apetito fue 3 por 1. Sí, pues bendito sea Dios. Pepe Ojeda, una cortina de humo más. Qué gusto. Es real. Primero, saludarte, Leo, don Gerardo. Siempre es un gusto. Estos minutos de los días martes. Martes. Sí, martes. A las 6 de la tarde, porque no es grabado, es en vivo. Claro. No, en vivo, pero ya sabe usted quién es el Toto, el Chintete. Me parece que es significativo, sobre todo porque en tiempo real se está dando a conocer. Yo soy asiduo al Twitter. Sí. Yo no lo había visto, o sea, se ve que tiene unos minutos que acaba de salir. Sí. A mí me parece que cuando lo empecé a escuchar, dije, pues, otra vez, ¿qué estará pasando en el país? Que hay que salir con este tema. Claro. ¿Sí? Luego entonces sí puede ser otra cortina de humo. Sí pudiera ser una cortina de humo. Pero también tiene mucho de fondo, ¿eh?
lo que se sabe, porque no es primera vez que se ventila, de estos actos de corrupción bestiales también en el gobierno de Peña Nieto. Incluso hablábamos hace 8 días, recuerdo, del tema de la impunidad, es decir, la impunidad no debe de prevalecer en nuestro país, a pesar de que pareciera que hubo acuerdos, ¿sí?, con la anterior administración. A mí me parece que es el momento ideal. Ya hace poquito en una mañanera Pablo Gómez refirió el tema. Que es el titular de la unidad de inteligencia financiera. Y también en su momento Santiago Nieto había dejado de entrever. Sí. Incluso ahora que ya no es funcionario público, formalmente, aunque está en los equipos de transición de Tamaulipas y de Hidalgo, me parece que ha sido interesante lo que ha dicho. Pero sin embargo también ha sido interesante lo que ha dicho Pablo Gómez, ¿no? Donde no se sabe a ciencia cierta si criticaba también a Santiago Nieto o solamente a los anteriores que estuvieron en esa posición. Yo creo que también a Santiago Nieto. No, esencialmente va contra Santiago Nieto. Sí, pero interesante, la manera como lo dicen no se entiende, pero se ve que no hay afinidad o que no hay un proyecto compartido. Al menos sí con el presidente, pero no en los destinos de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera. A mí me parece que sí hay elementos interesantes. Hay elementos interesantes porque desde, como bien decía don Gerardo, desde Obre Derecho, siempre se ha discutido este tema, si estuvo o no inmiscuido el presidente Peña Nieto y su primer grupo. Y hablamos de la campaña, porque esta primera etapa fue de los recursos que supuestamente entregó Odebrecht para la campaña de Peña Nieto en 2012. Sí, y que incluso ha habido hasta formalmente algunos, nunca, no ha habido formalmente unas demandas, pero ha habido comentarios aparentemente de gente del primer círculo que ha filtrado esta información, donde pues las maletas, cómo se repartían, estamos los videos, millones, estamos videos. Sí, entonces eso, pues sea cierto, no genera toda la suspicacia. El problema es que otra vez en nuestro país, o el país donde no pasa nada, o donde no pasaba nada, donde pasa todo, mi querido Pepe, hasta lo inimaginable sucede en nuestro México. Y esa parte, como bien la refieres, Leo, pues nos lleva a que nuestra capacidad de asombro es nula. ¿Por qué? Pues vemos tanto, pues ¿qué más nos puede sorprender? Terminamos saliendo de una y entramos a otra, y a otra. Y si nos metemos a la delincuencia organizada, vemos lo inimaginable. Y si nos metemos en corrupción, vemos lo inimaginable. Pero ¿hasta cuándo el país va a seguir aguantando? El país ya no aguanta. Ese es el punto. El país ya no aguanta. Ese es el punto. Y por eso me parece que esto es muy sano. Y muy sano, me parece que también es significativo, porque esta tercera parte del presidente Andrés Manuel, y también lo platicábamos hace algunas semanas cuando hablamos y discutíamos el tema de la inseguridad, me parece que ya no hay retorno. Es decir, si el presidente no es contundente en sus acciones, pues difícilmente se van a generar ya empezó a perder credibilidad, tanto por sus dislates, cómo se ha ido de boca, y que en concreto del sexenio o del equipo o de la administración de Peña Nieto, solamente una funcionaria de primer nivel está en prisión, Rosario Robles. Sí. Y el segundo, y eso obligado por las circunstancias de la periodista Lourdes Mendoza, está Emilio Lozoya Austin, que está gozando o ha gozado de todos los privilegios, sigue gozando de ellos, y no dudo que finalmente termine acordando la reparación del daño y salga. Sí, Dígame quién más. Y que es interesante este tema para hacerle más énfasis, hasta cómo ha salpicado al fiscal general. Los videos, pero es intocable. Es intocable. Pareciera que es intocable con esos videos. Con ese bebé no te metas, por favor, ha dicho el observador. No. Yo creo que sí da miedo, Sí. Con ese bebé. Manero sí da miedo. No sé. ¿Por qué si ya está uno contaminado? Porque a mí ya hasta me parece un personaje siniestro, vaya, desde su imagen. ¿O será todo lo que se ha ventilado a su alrededor que lo va construyendo uno, no? Sí, lo que se ha querido construir. Lo que sí es real, que si eso pasa en las fiscalías, pudiera justificarse de alguna manera ciertas acciones, pero si eso pasa en las fiscalías, pues la impartición de justicia
¿En manos de quién está? Es que no puede ser posible que esté un fiscal que ya perdió toda credibilidad como abogado y como representante, abogado del pueblo. Pero cuestionable con esto, como dice Leo, está el caso de su hermano, donde metió a la cárcel a quien fuera su pareja o esposa de su hermano. Los acusó de que lo habían asesinado, habían sido cómplices en esa trama para dejarlo morir. Después se va contra el caso de la Universidad de las Américas Puebla, donde él fue rector muchos años de la Universidad de las Américas México. Y en tercero está su disputa abierta, peleada con Julio Scherer García Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia. Sí, en el primer caso yo le di un poquito de seguimiento al primer caso, porque sí, de repente te llama mucho la atención este tema. El manejo de la institución para un asunto personal, privado, y además en donde, de acuerdo a lo que se sabe, es un abuso. Se lo han demostrado. Pero eso quiero llegar. A mí me parece que sí, en efecto, hay un uso personal de una institución. Sí lo hay. Sí, como seguramente hay otras cosas más. Pero el seguimiento que yo di, es decir, lo que se ha realmente desgranado o lo que se ha visto ante la opinión pública, pues se ha generado toda una historia, ¿sí? Donde claramente el villano es Manero. Sí. Sin embargo, a la hora de revisar y de ver, es decir, no hemos visto la otra parte. Y la otra parte que no se ha visto, de alguna manera hay elementos que lo justifican, porque de la otra, si solamente nos quedáramos con esto, pues ya no debería ser el fiscal, ¿eh? Claro, pero a ver, maestro Ojeda, ¿por qué finalmente la justicia federal liberó a la esposa y a la hija? Ese es precisamente el tema. ¿Por qué? Es decir, hay una presión, es como el tema de Florence Cassés, la francesa. Es decir, aun cuando haya evidencias de que pudiera tener Gers Manero, lo que ya se construyó en la opinión pública es de que es un villano y que está atacando a su cuñada. A su rival. Sí, a su cuñada, porque era su cuñada. Sí, exacto. Gusto no, y a su hijastra. Ajá. Y esa es la parte donde me parece que, por eso, cuando solamente vemos una parte, pues lo demás parece que es, o más bien, cuando vemos una parte es inaudito, y cuando empezamos a contrastar, ahí hay elementos que pudieran tener razón en su caso personal, pero no en el uso de una institución para fines personales. Eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. Claro, y por eso la opinión pública creció tanto que él terminó, ¿sí? O la presión fue tanta, pues que terminaron liberando. Pepe, ¿tú crees que si hubieran existido verdaderamente los elementos, no se hubiera aferrado a decir, aquí no sale? Claro. Sí, o sea, porque está pegado a derecho. Si no quiere decir que la justicia federal o la Suprema Corte de Justicia está sujeto a los vaivenes de una presión política. A mí me parece que fue demasiada la opinión pública que de acuerdo. Generó, y por eso puse el caso con sus debidas dimensiones. El caso de Florence a mí me llama mucho la atención porque pues, no tienes que ser un perito, pues, o sea, es que es diferente. El caso de Florence Cassés, pero es que de ahí sí le viene la etiqueta perfecta a como Carlitos anillo, Loret de como Mola. Anillo al dedo. Sí, ahí sí le viene como anillo al dedo de cómo pues armaron todo esto. A eso me refiero a decir, ahí se evidencia pues lo que hay. Ahora, con sus debidas proporciones, aquí el tema es que no conocemos, porque no somos, me metí un poco a revisar ese tema, porque me llamó la atención por qué no el presidente, por qué no lo quitó. Esa es la pregunta clave, que se saben mutuamente. Primero sí hay complicidad de la cuñada y de la hijastra. Entonces ahí me parece que por eso el presidente que debe tener la información de primera mano como un pero hay complicidad de quién dice. Acaba él, si metió las manos, pues al final dice, pues ya mejor esto te va a quitar presión y sigue como libérala. Sí, ya, suelta el tema y ya que venga. Pero la orden no era para Gers Manero, la Suprema Corte. Fue liberado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también puede venir la orden del presidente, oye, para que no se vea, démosle este trato, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está la autonomía y el respeto a los poderes, por favor? Y hasta la Suprema Corte. No, pero mi presidente dice que no, que él sí es respetuoso de los poderes, por favor.
Por favor. Lo discutíamos también, no me acuerdo si hace 8 días, con Loreta, ¿no? Que pues le llevó el expediente para el tema de lo que está pasando. ¿Y Loreta, esposa de quién es? Exactamente, de un personaje que realmente muy cercano al presidente. Ni más ni menos que Fernando Ortiz Pinchetti, el titular de la FEPADE. Sí, y que pues para Puebla no estuvo lejano, aquí estuvo, él era Ortiz Pinchetti, aquí el coordinador durante mucho tiempo. Estuvo en 2006-2012. Tuvimos oportunidad de tener varias pláticas con él, varias entrevistas. Y en un par de ocasiones aquí estuvo en esta mesa. Brillante, la verdad. Sí, brillante. claro. Mis respetos, la DA le ganó. Exacto. La DA ya le ganó. Si no hubiera sido, es más, yo creo que él debería de estar como fiscal. Sí, pero por la edad. Pero ahí se va con Gers Manero. Pero su calidad yo creo que es... No, infinitamente superior, sí. Con todo respeto a Gers Manero. El maestro Ortiz Pinchetti, mis respetos, aunque está teniendo un final político nada... Pero, en fin, es otra historia para no entrar en... Y luego le entramos después en otro programa que hay que ver, porque la verdad sí pasa desapercibido la FEPADE. Por favor. Ha pasado desapercibido. ¿Por qué? No sabemos por qué ha pasado. A lo mejor está construyendo todo un andamiaje que nos va a sorprender en el 24. Es un muñequito de Sololoria. Fíjate ya la información que tiene Pepe, en donde quiere hablar de la posible sorpresa en el 24. ¿No será este próximo 16 de septiembre? Pues probablemente. Oye, Pepe, bueno, al margen de este parangón entre el caso Gers Manero y el caso de Enrique Peña Nieto, pues no deja de ser inquietante el que siguen aflorando situaciones que comprometen y van comprometiendo a muchísima gente del más alto nivel. Y también lo discutíamos con Caro Quintero. Yo creo que también gran parte de eso, de lo que puede salir, ahí está. El corte de hoy, eso está en un tobogán pero más oscuro que claro. No veo, y al tiempo va a poner al maestro Ojeda y a usted en su lugar de que tengan la razón, o a su servidor, de que no va a pasar nada. No va a pasar. Efectivamente, el tiempo es el el tiempo. El que marcará la pauta. Y el tiempo no perdona. No. Y sobre todo en la historia pone cada quien en su lugar. Y eso por eso se me hace muy significativo. Es decir, a veces tarde, sí, pero llega. Más tarde que temprano. Y me parece que es interesante, sobre todo por lo que hemos discutido de si López Obrador es o no es lo que ha hecho. Me parece que la historia, en poquito tiempo vamos a irlo discutiendo. Sí. Y ojalá ustedes, quienes lo defienden, ojalá tengan la razón. Lo digo de verdad, ojalá tengan la razón por el bien de México. Si somos rigurosos en el análisis, hay datos que nos permitirían ya ver y contrastar. El tema es que un sexenio con otro no son comparables, y también eso es también importante. Sí, claro. Pero enfrentar una crisis económica, pero más bien una pandemia, es impresionante. En cualquier país del mundo, solamente metiéndole esa variable, deberíamos estar pensando en cosas catastróficas. No fueron. Fue catastrófico aquí en México. No, pero a ver, estoy de acuerdo, pero los demás países que se vieron en esta hecatombe están de pie, maestro Ojeda. O sea, López Obrador no fue el gran mago que salvó al país, pero porque hubo países con mucho mayor número de decesos, porque además a todo el mundo agarró fuera de lugar. Sí. Que López Obrador ha sabido llevar, o lo supo llevar, pese al locatel que tiene de López-Gatell, es otra historia. Pero es cuestionable también. Muy cuestionable, pero ahí está. El chiste es que ahí vamos con casi ya 500,000 decesos de estos 2 años de pandemia, cifras oficiales, y pues por el bien del país ojalá la brinquemos, y qué bueno que la catástrofe no fue la de un tsunami, sino que... Sí. Ahora, eso es interesante, pero un poquito como para meter más elementos a la discusión. Es decir, si pensáramos que nuestro país, y eso, por eso nos hace como, cuando uno hace análisis, nos hace como cuestionarnos. Mucho ruido, ¿no? Mucho ruido, es decir, a ver, estamos en crisis, pero se está construyendo un tren interoceánico, un tren Maya. Se construyó un aeropuerto, se construyó una refinería. Refinería. O sea, pareciera
que pues estamos hablando ante un personaje que está endrogando y está poniendo en serios problemas la economía de nuestro país. A ver, pero si está poniendo en serios problemas a otros rubros que son trascendentales para el país al recortar la cantidad de recursos que ha recortado para meterlos en estos proyectos. A ver, las 3 obras son indiscutibles, qué bueno que las ha hecho, pero a ver, número 1, el Tren Maya violentando la Constitución y violentando la ley de amparo, porque se pasó por el arco del triunfo, un segundo amparo que da un juez de distrito para que la obra esté detenida, mientras tanto no soportan técnica y jurídicamente tanto el área de turismo y atentando también contra la naturaleza misma. Eso es otra historia. A ver, eso, ahora, la destrucción, pero en fin, acá, independientemente de esa destrucción, hablamos de la violar un amparo federal. Sí. Gusto o no gusto, uno, maestro Ojeda. 2, esa famosa refinería Dos Bocas inauguró la maqueta. Estamos en la antesala de las energías limpias. Y 3, su famoso aeropuerto, Felipe Ángeles, los números, estadísticas, hablan de la capacidad que tiene de atención. En términos de las 3 grandes obras, las 4. Hay que... De las el 4 intersónico, mis respetos, sí, el tren, mi respeto. Habrá que esperar al tiempo. Sí, yo quisiera entrarle a lo poco que me he metido y que tengo un poquito más de información. Por ejemplo, el tema de las energías limpias. Actualmente, en el mundo, no hay una energía limpia 100%. No, todavía no, claro. Todas las energías necesitan las energías fósiles para funcionar. Es decir, hay una mezcla para que pueda darse. Es decir, ¿y cuándo se va a gestar esa posibilidad de tener energías limpias? Más o menos a partir del 2030. Antes es imposible, es decir, las energías fósiles se necesitan obligadamente. Ahora, no es que signifique que esté bien utilizar las energías fósiles, pero no hay de otra. Es decir, para que se mueva el país, para que se mueva el mundo, se necesitan obligadamente. En este momento, así es. Y apostarle en este momento a proyectos que después del 2030 sigan vigentes será terrible. Pero en este momento lo más importante es cómo puede funcionar y sabemos que hay una dependencia necesaria, obligada al tema de las energías fósiles. Incluso es impresionante que las energías limpias son muy costosas y a veces hasta más costosas que sacar energías fósiles, porque necesariamente tienes que la tecnología y toda la apuesta que le tienes que dar, pues a fuerza le tienes que apostar, aunque te salga más caro, porque este desarrollo te va a llevar a tener energía. Pero a ver, maestro Ojeda, entonces, ¿por qué está el litigio con la Comisión Federal de Electricidad que la energía limpia la venden empresas privadas mucho más barata que la que está dando la propia Comisión Federal de Electricidad? Entonces me pierdo. Yo quisiera como que eso fuera real. Lo que han demostrado del otro lado es que es una simulación. Es decir, aparentemente te la doy más barata, pero al final, después del cierre, después del corte, te la vendo más cara. ¿Cómo le llaman esta? No me acuerdo cómo es el concepto que utilizan. Sí, es decir, al final hay una subasta, ¿sí? Y esta subasta, a ver, para darle, ¿a quién le vamos a dar esta producción o a quién le vamos a comprar? Al que nos lo dé más barato. Pero al final, cuando ya se va a pagar, ya no se va al tema de la subasta, sino se va al precio del mercado. Y eso, aparentemente, en la discusión que se genera y con los datos duros, incluso que ha presentado Manuel Bartlett, el mismísimo Manuel Bartlett, que la verdad no es santo de mi devoción. A mí me parece que tiene más oscuros que claros, ¿no? A pesar de que se ha tratado de reivindicar, me parece que fue un hombre, o sigue siendo un hombre del sistema, y hizo lo que tenía que hacer para imponerse. Estoy de acuerdo. Sin embargo, me parece que este tema debatible de las energías, la razón pareciera que en corto tiempo la va a tener López Obrador, porque la discusión en el contexto internacional es que son necesarias las energías fósiles en este momento. ¿Sí? Ahora, y este es el tema interesante, si López Obrador le apuesta más recursos al tema de las energías fósiles, completamente está cometiendo un error. Es decir, los hechos hablan lo que le ha metido a Dos Bocas. Lo que ya le invirtió es
Perdón, hacíamos la cuenta del sobrecosto que lleva casi 400,000 millones de pesos en las 3 obras. Pesos más, pesos menos, 338,000, ¿verdad? Por ahí anda. Pero finalmente es un sobrecosto. ¿Sí? Cuando él criticó en campaña del 18 lo del aeropuerto de Texcoco, se desgarró las vestiduras. Incluso podemos ver en Puebla, para irnos lejos, ¿no? Las obras, ¿cuáles eran los sobrecostos de miles, sí? Claro, y aquí el ejemplo ya lo estamos pagando hoy, ¿sí? Y todavía nos cuesta durante muchos años más ese adeudo, ¿sí? 25 años nada más. Sí, entonces, yo insisto, son temas en donde los resultados en el mediano y en el largo plazo son los que validarán o los que condenarán. Y dijeras tú, por bien de México, ojalá. Por el bien de México, ojalá no se equivoque. Y tú, Pepe, y el Divo que ya está por allá. Otro defensor. Sí. No, está bien. Nos junta usted ya a propósito para que nos desbaraten. Coinciden en la agenda. No. Antes ya cumplas. Vaya coincidencia. Los 4 días ya. La cuota de izquierda, ¿no? Un día y los 4 días. No es cierto. No. Todos los días viene gente de izquierda, viene gente de derecha. No caigas en la provocación, dice. No, la verdad es que sí. Al final, la realidad que hoy estamos viviendo en México, creo que no la merecemos los 130 millones de mexicanos. Están los datos del mes de julio. Duros, claro. Acaba de sacar el Secretariado de Seguridad Pública Federal, el más violento, el mes de julio. Ahí estoy completamente convencido de lo que ustedes han criticado, han puesto el dedo en la llaga, no de ahorita, de siempre, y con esta administración y con las anteriores. A mí me parece que la inseguridad es el talón de Aquiles. Es el talón de Aquiles, sí, pero además... Y ahí sí, si no hay, por eso lo discutíamos, si no hay algo realmente, pareciera que con lo de Caro Quintero, con el Chapito, y pareciera con ciertas cosas... No, el Chapito, por favor, el Chapito está gozando de la bondad de obradorista. Ajá, pero apenas este decomiso de... Histórico. Sí. Es decir, pareciera... Pero fue en la Ciudad de México, maestro Ojeda. Fue en la Ciudad de México de cocaína. Esto fue de la futura candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Ya vi que García Paniagua sigue vigente. Su hijo, claro, García Harfuch. Sí. Entonces, a mí me parece que... Javier García Paniagua. Sí, por eso yo creo que sigue vigente todavía. Oye, uno de los duros del sistema. Y que no le ayuda tanto a su hijo. Pero ahí se formó, maestro Ojeda, por favor. En esa escuela. No, por favor. En términos de la inseguridad y de la delincuencia, no tenemos la menor duda de que es el peor momento histórico en México. Sí. Pero no dejemos de lado la inversión extranjera, no dejemos de lado la pobreza que se ha incrementado, y ahí están datos del Coneval. Yo incluso en la mañana tuiteaba, seguramente el Coneval también es de la mafia pianista. Porque pues ahí están los datos. Sí, pero yo creo que no hay tanto, o sea, no es tan catastrófico como aparentemente se quisiera. No es tan catastrófico, no, me pero parece está que datos, a la baja todo, ¿eh? Pero es que estamos hablando, y lo discutíamos hace unos segundos, es decir, pensar que la pandemia pasó desapercibida no es real. O sea, las economías del mundo tuvieron se han visto afectadas, claro. Si no le ponemos la pandemia, pues sí diríamos, qué terrible López Obrador y todo su equipo de economistas. Me atrevo a jurar que con pandemia y sin pandemia estaríamos igual. Pero a ver, regresando al tema de seguridad. La necesidad, después el que tiene que aguantar las críticas es... La necesidad de López Obrador de tener a una gente, a una mujer con total inexperiencia, ahí está el resultado. Una periodista. Al contrario, Censu está un hombre formado en el campo de la seguridad, ahí están los resultados. Sí, digo, el otro formado en el sistema y con el uso y costumbre del pasado, ¿no? Pero por maestro, entonces... Sí, digo, yo no estoy... López Obrador, ¿dónde viene? Del pasado. También. No lo estoy criticando, nomás estoy metiéndole en el análisis. No, nomás pone el aderezo ahí. Ese pasado también es lo que ha permitido que hoy gobierne López Obrador.
Sí, o sea, sí. Para que quede muy claro que no estamos, o yo en lo particular, no estoy a favor del pasado. Sí. Fue también desastroso en muchas cosas. Sí, y también otro elemento interesante para este personaje, quien es Ninfa Salinas, ¿no? Y la cercanía de Ninfa Salinas con este personaje. Es decir, me parece que ahí están construyendo... Y de Ricardo Salinas con el de Palacio Nacional y lo mismo, sí, Carlos Slim. A mí me parece que ahí están formando al que puede ser el candidato a la jefatura, o bien al gobierno de la Ciudad de México. Bueno, sí, de la Ciudad de México. Sí, uno luego se equivoca con tantas veces haber repetido los jefes de gobierno del Distrito Federal, ¿no? Eso es. Pero me parece que ahí es un personaje, coincido, digo, no lo estoy criticando de más, sino lo pongo porque me parece que lo que ha hecho y lo que seguramente va a hacer, y con esas alianzas y esa televisora a sus pies, pues ¿qué puede hacer? También la tiene el Observador a sus pies y tiene Televisa. Sí, pero tiene al de por favor. Tiene el de forma. Porque no. Mi querido Pepe Ojeda, siempre es un placer el que estés aquí con nosotros en el martes izquierdoso. A ver, ya lo reconoces. No había reflexionado, fíjate. Martes obradorista, por favor. Pues sí, por favor. Es el martes de la justicia social. El martes de la justicia social. Los martes del pastor. Del Mesías. De los taquitos de con piña. Bueno, además. Sí. Pero, y todavía vive Piña, todavía vive. Gracias, Pepe Ojeda, como siempre. Al contrario. Que tengas excelente semana. Muchas gracias. No se vaya. Ya está la mirada crítica, miren nada más, con una intensidad, con una... Está hasta de pie, como León, quiere saltar. Sí, quiere saltar la barrera. Y se llama Ojeda, ahueca el ala. Volvemos en 2 minutos.